La realidad no es solo lo que ves, es también lo que logras desarticular. Bienvenidos a Radio M12. Aquí no solo analizamos noticias, también intervenimos sus contradicciones. Soy Antonio Sánchez Ballinas, esto es Radio M12, intervención situada. La cifra apareció en los medios una tarde de febrero, casi como un dato técnico entre muchos. 3.000 millones de pesos podría ahorrar la reforma electoral si se homologa el financiamiento de los partidos, al que recibe, al que menos gasta. En las oficinas de Palacio Nacional, los asesores lo anotaron en sus carpetas. En las salas de juntas de los partidos, alguien debió tragar saliva. Porque 3.000 millones no es cualquier cifra. Son, puestos en fila, el presupuesto anual de una universidad pública, el costo de 10 hospitales regionales, el salario de 500.000 de maestros durante un mes. Son también el punto exacto donde la alianza entre Morena y sus socios comenzó a crujir como una viga de madera vieja. En los últimos días los periódicos han hablado de fisuras, de desacuerdos temporales, de líneas rojas que el Partido Verde no está dispuesto a cruzar. Los conductores de noticias repiten la versión oficial. Es una negociación normal entre aliados. Nada que ponga en riesgo la unidad. Pero bajo esa capa de normalidad, lo que emerge es la contradicción que llevan años gestándose, la que enfrenta a quienes conciben los partidos como instrumentos de transformación y a quienes los entienden como una empresa dedicada a su propia reproducción. El Partido Verde, hay que decirlo con todas sus letras, no es un partido en el sentido clásico. No tiene base social orgánica, no construye cuadros en los territorios, no debate ideas. Es una franquicia electoral que opera con la lógica de cualquier negocio: maximizar los ingresos, minimizar los costos, asegurar cuotas de mercado. Sus activos son las plurinominales, escaños que no se ganan en las urnas, sino en los escritorios de las dirigencias, y su capital es el financiamiento público. Ese flujo de dinero que llega cada año sin importar los resultados. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impulsaría una reforma para reducir el costo del sistema electoral, tocó sin quererlo o queriendo el corazón de ese modelo de negocio. Reducir las plurinominales es reducir los espacios donde el verde coloca a sus operadores. Disminuir el financiamiento es disminuir su capacidad de sostener una estructura que en realidad solo existe sobre el papel. De ahí la necesidad del plan D. Los voceros del partido hablan de defender la representación de minorías y preservar la equidad en la contienda, pero cuando se les pregunta por sus propuestas concretas, lo que ofrecen es un cálculo de ahorro. 3.000 millones si se homologa el financiamiento al del PT. No es una defensa de principios, es una contrapropuesta en la misma moneda. ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder para que nuestro negocio siga funcionando? En el Senado, la aritmética es impecable. Morena tiene 67 votos, el Verde 14, el PT 6. Para una reforma constitucional se necesitan 86. Sin los aliados no se llega. Pero los aliados no son un bloque monolítico. Hay senadores del Verde que militan en Morena, que aspiran a gobiernos estatales, que saben que su futuro depende más de la presidenta que de su dirigencia nacional. Esos son los votos que, en privado, ya aseguraron su voto a favor, sin moverle una coma a la reforma. Lo que está en juego, entonces, no es una simple negociación legislativa.
es la definición de qué tipo de fuerzas políticas habrán de conducir el proceso de transformación de esta cuarta transformación. ¿Seguiremos aceptando que partidos empresa decidan el rumbo de las reformas y el rumbo del país? ¿O el pueblo intentará construir un movimiento donde los instrumentos políticos estén al servicio del mismo pueblo y no de sus propias dirigencias y de esa clase política que sigue parasitando a través del gasto público? Y es que 3,000 millones de pesos, 13 votos que faltan, 4 días de reflexión, cifras todas ellas que encierran una pregunta algo incómoda. ¿De qué lado estará cada quien cuando haya que elegir entre el proyecto y el presupuesto? La presidenta ha dado 4 días para la reflexión, pero la reflexión no debe quedar encerrada en los despachos de los coordinadores parlamentarios. Al parecer, el Verde y el PT se van por su lado. Pero esta situación debe llegar a las calles, a las asambleas, a los sindicatos, porque lo que se decide con esta reforma no es solo el futuro del INE o el tamaño del financiamiento, se decide si la política mexicana seguirá siendo un negocio para unos pocos o se convertirá finalmente en una herramienta para la transformación de fondo en todo el país. Bueno amigos, llegamos al final de esta intervención, pero la contradicción no descansa. Seguiremos interviniendo, en tanto no permita que nadie le dicte cómo leer su realidad. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien. Gracias por acercarse a este espacio de pensamiento crítico de Radio M12. Nos vemos la próxima.